Estimados estudiantes, en el presente video vamos a revisar algunas aplicaciones de la integral definida. Entonces, la primera aplicación que vamos a revisar tiene relación con el área bajo la curva, es decir, bajo la gráfica de una función. Entonces, consideremos una función f definida en un intervalito a, b a los reales positivos o cero, ¿sí? Una función continua, entonces podemos establecer que la integral definida entre a y b de f de x por dx representa el área bajo la gráfica de f en el intervalito a, b. ¿Sí? Si vemos nuestra gráfica, nuestra área está achorada en morado, por lo tanto el área va a estar dado en este caso por la integral entre a y b de f de x por dx. Esta igualdad solamente es válida si nuestra función es no negativa, ¿sí? Si fuese negativa, tenemos entonces que analizar por partes el cálculo del área, ¿sí? Por ejemplo, podemos establecer a través de la definición que si calculamos la integral entre menos 1 y 1 de la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado sobre el intervalito menos 1,1, esto representa entonces el área de una semicircunferencia. Por lo tanto, esta integral es exactamente pi medios. En este caso, una semicircunferencia de radio 1. Por eso tenemos ahí pi medios, ¿sí? Sería pi r cuadrado sobre 2. En este caso el r vale 1, entonces nos queda pi medios, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Dice, calcule el área bajo la gráfica de f de x igual a x cubo más 1 en el intervalito menos 1,2. Entonces, vamos con la solución del ejercicio. Entonces, observe lo siguiente. Vamos a graficar nuestra función en el intervalo para saber más o menos cómo es el área que estamos determinando, ¿sí? Trazamos aquí el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas. Estamos trabajando entre menos 1 y 2, más o menos la gráfica de la función. Esta es una función cúbica desplazada en una unidad en el eje de las ordenadas. Por lo tanto, estamos trabajando entre menos 1 y 2, ¿sí? Entonces vamos a achurar el área a determinar. Trazamos aquí una recta vertical para saber que ese es el tope en el cálculo del área. Entonces, el área que tenemos que determinar es nuestra área que estamos achurando en color verde, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Así, el área es exactamente la integral entre menos 1 y 2 de nuestra función f de x por dx. Es decir, la integral entre menos 1 y 2 de x al cubo más 1 por dx. Si hacemos el cálculo de la integral, nos va a quedar x a la cuarta sobre 4 más x evaluado entre menos 1 y 2. Recuerden que siempre que hacemos la evaluación de la integral es siempre en el extremo superior, luego en el extremo inferior y hacemos la diferencia. Nos queda 2 elevado a 4 sobre 4 más 2 menos paréntesis menos 1 a la cuarta sobre 4 más menos 1. Entonces, 2 a la cuarta es 16 y sobre 4 es 4, más 2 menos 1 a la cuarta es 1, un cuarto nos queda entonces menos un cuarto. Y por último, menos 1, bueno, el menos que está fuera del paréntesis nos queda más 1. 4 más 2 más 1, 7 menos un cuarto. Si hacemos entonces la operación aritmética, nos queda 4 por 7, 28, 28 menos 1, 27. 27 cuartos, ¿sí? Por lo tanto, el área es exactamente 27 cuartos unidades cuadradas de medida.
Va a depender del contexto, si estos son centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera. Todo depende, ¿sí? Si nos dan la definición de las unidades de medida, ¿sí? Dejemos ahí desarrollo completo del ejercicio. Sigamos entonces con una aplicación nueva, ¿sí? No tan nueva porque también tiene relación con el área, ¿sí? Entonces, la integral también permite determinar el área acotada por dos curvas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el siguiente teorema? Dice, mire, considere f y g funciones continuas definidas en un intervalito a, b, ¿sí? Entonces, el área acotada por las gráficas de la función f y g del intervalo a, b está dado por la integral entre a y b del valor absoluto de la función f menos la función g. Aquí tenemos que usar valor absoluto porque no sabemos si esta diferencia es positiva o negativa. Ahora, si uno conoce la gráfica de la función, como la que tenemos aquí en pantalla, nos damos cuenta que estas gráficas se cortan en dos puntos. Vamos a darle letras, P y Q. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí, darnos cuenta es que el área va a ser la integral entre a y b de la función mayor menos la función menor. La función mayor es la función azul, es decir, es g de x, que sería g de x menos f de x por dx más la integral entre p y q de la función mayor, que ahora sería f de x menos g de x por dx más la integral entre q y b de la función mayor, que ahora es g de x menos la función menor, que es f de x. De ahí tenemos entonces el cálculo de la integral si conocemos la gráfica de la función, ¿sí? Así tenemos que evitar el análisis de signos del valor absoluto para poder eliminarlo y calcular la integral. Veamos un ejemplo. Dadas las funciones f de x igual a 3x al cubo menos 8x cuadrado más x más 7 y g de x menos 5x cubo más 16x cuadrado menos 15x más 7, realice un bosquejo del área acotada por las gráficas de f y g. Entonces, para poder hacer ese bosquejo, primero igualamos las funciones, ¿sí? La función f con la función g. Con eso entonces obtenemos una ecuación que nos va a dar los puntos donde las funciones f y g se intersectan, pero sus gráficas se intersectan. En este caso tenemos que la ecuación nos da 8x por x menos 1 por x menos 2. Entonces las abscisas de los puntos de intersección son x igual 0, x igual 1 y x igual 2. ¿Sí? Si hacemos un pequeño bosquejo del área, entonces podemos identificar estos puntos en la figura. Tenemos el 0, el 1 y el 2. Por lo tanto, si aplicamos la definición de área entre curvas, tenemos que el área va a estar dada por la integral entre 0 y 2. ¿Por qué 0 y 2? Porque son los extremos de nuestros puntos de corte. 0 el más pequeño, 2 el más grande, del valor absoluto de f de x menos g de x. Y en este caso, entonces, nos va a quedar la integral entre 0 y 2 de 3x cubo menos 8x cuadrado más x más 7 menos 5x cubo más 16x cuadrado menos 15x más 7. Si hacemos la diferencia, entonces nos va a quedar la integral entre 0 y 2 de 8x cubo menos 24x cuadrado más 16x por dx. Entonces, ¿cómo eliminamos el valor absoluto? Bueno, dividiendo este cálculo de la integral en dos subintervalos, entre 0 y 1, donde ahí la función f es mayor que la función g, por lo tanto, la diferencia que acabamos de calcular es positiva, y después entre 1 y 2, donde ahora la función mayor es la función g, por lo tanto la diferencia que calculamos es negativa, y para que sea positiva tenemos entonces un signo menos delante de la integral. Calculamos entonces la integral, nos queda 2x a la cuarta menos 8x cubo más 8x cuadrado, evaluado entre 0 y 1, menos la misma expresión, pero ahora evaluada entre 1 y 2. Al evaluar y resolver
los cálculos aritméticos, obtenemos que esto nos da 4. Por lo tanto, podemos establecer sin miedo a equivocarnos que el área acotada por las gráficas de las funciones es exactamente 4 unidades cuadradas de medida. Nuevamente, si en el contexto supiésemos que estamos trabajando en centímetros, serían centímetros cuadrados, o metros serían metros cuadrados. Otra de las aplicaciones que tenemos para la integral definida es el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Si ustedes recuerdan, un sólido de revolución es un sólido que se obtiene al girar respecto de una recta un área, una región, ¿sí? Con eso yo obtengo un sólido de revolución. Entonces, partamos con el caso más simple, que dice, considere f una función definida de el intervalo a, b al intervalo. Considere f una función definida del intervalo a, b a dos radios positivos, una función continua y r la región acotada por la gráfica de f en el intervalito a, b. Si la región R se gira alrededor del eje X, es decir, el eje de las abscisas, se obtiene un sólido de revolución con volumen. Ese volumen va a estar dado exactamente por V igual a la integral entre A y B de pi veces f de x al cuadrado, ¿sí? Aquí tenemos entonces en la figura la región que yo voy a girar. Si tomo un rectángulo característico, entonces obtengo como un queso. Si tengo, entonces hago eso con todos los rectángulos característicos asociados a una partición, entonces obtengo bastantes quesos que tengo que sumar y entonces eso me genera el sólido de revolución. ¿Y cómo calculo el volumen de ese sólido? Exactamente con la fórmula dada anteriormente, ¿sí? Veamos un ejemplo. Dice, utilice el concepto de integral para calcular el volumen de una esfera de radio R. Vamos entonces con la solución. Entonces, observe lo siguiente. Eh, Vamos a considerar la función f de x igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, ¿sí? Gráficamente tenemos lo siguiente. Tenemos el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas y tenemos más o menos una semicircunferencia, que es la gráfica de la función, entre el intervalito menos 1,1. ¿Sí? Entonces, si achuramos la región, que sería el área a rotar, si rotamos esta región respecto del eje de las abscisas, entonces lo que yo voy a obtener es una esfera de radio 1. ¿Sí? Vamos a dar un poquito más de espacio ahí para que podamos dibujar la esfera que obtenemos al hacer el giro. Entonces obtenemos una esfera de radio 1. ¿Sí? Entonces, si tenemos esto gráficamente, ¿qué podemos entonces hacer? Aplicar nuestra formulita de volumen. Así entonces, el volumen de esta esfera va a ser la integral entre menos 1 y 1 de nuestra función f de x al cuadrado por dx y todo esto multiplicado por pi. Es decir, pi veces la integral entre menos 1 y 1 de la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado al cuadrado. ¿Sí? En este caso, como el argumento de la raíz entre menos 1 y 1 es no negativo, entonces nos va a quedar la integral entre menos 1 y 1. Podemos cancelar el cuadrado con la raíz. Nos queda la integral de 1 menos x cuadrado por dx. Si calculamos entonces la integral, nos va a quedar entonces la integral de x, esta de 1 es x menos la integral de x cuadrado, x al cubo tercio, evaluado entre menos 1 y 1. Recuerden siempre evaluar primero en el extremo superior, menos en el extremo inferior.
Nos queda 1 menos 1/3 menos menos 1 menos menos 1/3. Es decir, pi veces 1 menos 1/3 más 1 menos 1/3. Es decir, pi veces factor de 2 menos 2/3. Si hacemos la operación combinada, entonces nos va a quedar 2 por 3, 6, menos 2, 4, 4 pi tercios, ¿sí? Así, el volumen de la esfera es V igual a 4 pi tercios unidades cúbicas de medida, ¿sí? Como no sabemos las unidades, entonces lo dejamos en general. Unidades cúbicas de medida. Voy a dejar ahí el desarrollo por si alguien después quiere sacar un print de pantalla, ¿sí? Entonces ya tenemos el cálculo entonces del volumen de una esfera utilizando lo que se llama el método de discos, ¿sí? Pero también a veces queremos calcular el volumen, pero al girar una región que está acotada por dos curvas. Entonces ahí tenemos que utilizar lo que se llama el método de Arandela. Entonces, ¿cómo funciona este método? Muy bien. Veamos entonces el teorema o la definición. Dice, considere f y g funciones definidas en un intervalito a, b a los reales positivos, tales que g de x es menor o igual que f de x. Y tenemos entonces el área acotada por las gráficas de las funciones f y g en el intervalo a, b, y esta región se gira respecto del eje de las abscisas. Entonces, si vemos la figura adjunta, tenemos una región ahí acotada por dos curvas. Giramos un rectángulo característico que tome estas los dos bordes de la región, entonces se genera aquí como un quesito, pero con un hoyito al medio, ¿sí o no? Entonces, con eso, ya aplicando entonces la definición de sumas de Riemann y una partición, podemos entonces determinar que el volumen de este sólido, el sólido que tenemos en la tercera imagen, es exactamente V igual a la integral entre a y b de pi veces f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Siempre es la función mayor al cuadrado menos la función menor al cuadrado, ¿sí? Veamos un ejemplo donde hacemos un giro, ¿sí? Una rotación de una región, pero no en torno del eje de las abscisas, sino que de un eje de rotación que es una recta paralela al eje de las abscisas. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Dice, calcular el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar la región limitada por las curvas y igual a 4 más 2x menos x cuadrado e y 10 menos 6x más x cuadrado en torno del eje y igual a menos 1. Es decir, estamos girando respecto a una recta horizontal que está bajo el eje de las abscisas. Entonces, lo único que tenemos que hacer, de ser posible, es graficar esta región para saber cómo aplicar nuestra formulita de arandelas. Entonces primero igualamos las curvas, obtenemos en este caso una ecuación de segundo grado que podemos factorizar por 2 factor de x menos 3 por x menos 1. Por lo tanto, los puntos de corte tienen abscisas 1 y 3, ¿sí? De hecho, si evaluamos el 1 y el 3 en cualquiera de las dos curvas, obtenemos que los puntos de corte son el 1,5 y el 3,1. Entonces podemos graficar nuestras curvas y obtenemos ahí la región a rotar. Pero cuida, esa región la estamos rotando respecto de una recta horizontal que está por aquí abajito, ¿sí? Que es la recta y igual a menos 1. Entonces, si aplicamos entonces la definición de Arandela, sería entonces, el volumen sería pi veces la integral entre 1 y 3 de f de x menos menos 1, porque ahora hay una diferencia entre la distancia mayor que genera la diferencia entre la gráfica de la función f y el eje de rotación. Y después tenemos lo mismo, pero con la función menor y el eje de rotación. Esas distancias son respectivamente f de x menos menos 1
pues eso va al cuadrado, menos g de x menos menos 1 también al cuadrado, ¿sí? Entonces nos va a quedar la integral entre 1 y 3 de 5 más 2x menos x cuadrado al cuadrado, menos 11 menos 6x más x cuadrado al cuadrado. Si desarrollamos los cuadrados y reducimos términos semejantes, entonces nos va a quedar pi veces la integral entre 1 y 3 de 8x cubo menos 64x cuadrado más 152x menos 96. Integrando entonces obtenemos pi veces 2x a la cuarta menos 64x al cubo más 76x cuadrado menos 9x evaluado entre 1 y 3. Si evaluamos y realizamos las operaciones aritméticas, nos va a quedar 64 pitercios. Por lo tanto, el volumen del sólido de revolución es 64 pitercios unidades cúbicas de medida, ¿sí? Ahora, no siempre es posible utilizar el método de discos o el de arandelas para calcular el volumen de un sólido de revolución, y a veces uno requiere utilizar otro método, que es el método de capas. Entonces, en este caso, el eje, si tenemos un eje de rotación, ya sea el eje X o el eje Y, o paralelo al eje X o paralelo al eje Y, nuestro rectángulo característico de rotación ahora es paralelo al eje de rotación. En el método de discos y de arandela, los rectángulos característicos que me ayudan a determinar la fórmula de la integral son perpendiculares al eje de rotación. Entonces, considero una función f definida en un intervalito a, b a los reales positivos, ¿sí? Y sea R la región acotada por la gráfica de la función en ese intervalo. Entonces, si hacemos girar esta región en torno del eje de las abscisas, entonces si utilizamos un rectángulo paralelo al eje de rotación, podemos determinar que el volumen ahora está dado por V igual la integral de 2pi, o sea, V igual a 2pi por la integral entre A y B de x por f de x. Ahí tenemos entonces una fórmula distinta para el cálculo de el volumen. En este caso, el x representa la distancia que hay entre el eje de rotación y el rectángulo característico. Si desplazamos este eje de rotación, ya no es el eje de las abscisas, no, de las ordenadas, entonces va a cambiar mi radio. Veamos un ejemplo. Determine el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar respecto del eje de las ordenadas, el área acotada por la gráfica de f de x igual a seno de x cuadrado en el intervalo 0, raíz de pi, ¿sí? Entonces, observe que la región a rotar está dada por la siguiente figura. En este caso, no podríamos aplicar el método de discos en torno del eje Y, ya que sería muy complejo hacer el despeje de X en función de Y. Por lo tanto, utilizamos el método de capas. Entonces, en este caso, el volumen va a estar dado por V igual a 2pi, la integral entre 0 y raíz de pi de X por seno de X cuadrado. Esa integral es directa si utilizamos el cambio de variable U igual a X cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos 2pi por menos coseno de x cuadrado medios evaluado entre 0 y pi. Si evaluamos en el extremo superior menos en el extremo inferior, obtenemos entonces pi por 1 más 1, es decir, 2pi. Por lo tanto, el volumen del sólido de revolución que tenemos aquí en la figura adjunta, que parece un molde de un queque dado vuelta, es exactamente 2pi unidades cúbicas de medida, ¿sí? Veamos otro ejemplo para ver cómo estamos con el cálculo de volúmenes a través del método de capas. Dice, calcule el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar respecto del eje de las ordenadas, el área acotada por las curvas y igual a x cubo e y igual a raíz de x, donde x es exactamente un elemento del intervalo 0,1. ¿Sí? Entonces, vamos con nuestra solución. Entonces, a ver, gráficamente tenemos lo siguiente. Vamos a colocar el eje de las ordenadas. Después tenemos el eje de
las abscisas, tenemos nuestra función raíz de x, vamos a dibujar en azul, y tenemos nuestra función raíz cúbica, perdón, x, no, x al cubo, vamos a dibujar de esa manera. Entonces tenemos y igual a x cubo, y tenemos también y igual a raíz de x. Vamos a llamar a esta función g de x, y a la función x cubo vamos a llamar f de x. ¿Sí? Entonces, la región a rotar, y de hecho estamos rotando respecto de el eje de las ordenadas. Entonces, la región a rotar es la que estamos achurando en color verde. Entonces, en este caso, tengo una región acotada por dos curvas. Entonces, lo que tenemos que hacer es igual cuando calculábamos áreas achuradas. Hacíamos el área mayor menos el área menor. Entonces, aquí lo que hacemos es el volumen mayor menos el volumen menor. Si solamente considerara la función g, tendríamos lo siguiente. Volumen sería la integral entre 0 y 1. Tengo aquí 2pi. Vamos a colocar primero eso. 2pi la integral entre 0 y 1 de x por la función g. Eso me da el volumen más grande. Pero también le debo restar la misma integral, 2pi por x, por el volumen menor, que sería considerando la función f, ¿sí? Y eso respecto de x. Es decir, debiera ser 2pi la integral entre 0 y 1 de x, factor de g de x menos f de x por dx. Es decir, 2pi la integral entre 0 y 1 de x, factor de ¿quién? ¿Cuánto vale g de x? Raíz de x. ¿Cuánto vale f de x? X al cubo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 2pi por la integral entre 0 y 1, x por raíz de x elevado a 3 medios, menos x a la cuarta por dx. Y entonces obtenemos 2pi por, si calculamos la integral de x elevado a 3 medios, nos va a quedar x elevado a 5 medios sobre 5 medios, es decir, por 2 quintos, menos x a la cuarta sería x a la quinta sobre 5, evaluado entre 0 y 1. Si ahora evaluamos entre 0 y 1, recuerden siempre evaluar extremo superior menos extremo inferior. Nos queda 2 quintos menos 1 quinto menos 0, es decir, 2pi por 1 quinto, es decir, 2pi quintos. ¿Sí? Por lo tanto, el volumen está dado por 2pi quintos unidades cúbicas de medida. Centímetros, metros, kilómetros, va a depender del problema que estemos trabajando. Ahí dejamos desarrollo completo por si alguien quiere sacar un print de pantalla cuando esté viendo el video. ¿Sí? Continuamos entonces con las aplicaciones de la integral. ¿Sí? Otra de las aplicaciones que tenemos tiene relación con la longitud de arco, lo cual permite determinar la longitud, por ejemplo, de la gráfica de una función en un intervalito a, b. Entonces, vamos con la definición. Entonces, considere f definida en un intervalo a, b a los reales, una función continua y derivable. Va a ser importante que sea en este caso derivable para poder aplicar nuestra formulita en el intervalo abierto a, b. Entonces se define la longitud de la gráfica de f en este intervalo por L igual a la integral entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado. Por eso que es importante que nuestra función sea derivable, ya que la fórmula que utilizamos utiliza la primera derivada de f. Si la función no fuera derivable en todo el intervalo, uno esperaría entonces que fuera derivable por trazos, entonces puede ir calculando la longitud por subintervalos, ¿sí? Pero eso ya es algo más complejo. Entonces, veamos un ejemplo donde tenemos que determinar el valor de un parámetro para que se cumpla una condición, ¿sí? Entonces, el problema
dice lo siguiente. Determinar si existe un k en R+, para el cual la longitud de la gráfica de f de x igual a 2x elevado a 3 medios partido por 3 veces la raíz de k menos 1 en el intervalo 0,1 sea igual a 2k tercios por raíz de 8 menos 1 unidades. Entonces vamos con la solución. Lo primero entonces que vamos a hacer es calcular la longitud de la curva. Recuerden que la longitud de la curva está dada siempre por la integral, en este caso entre 0 y 1, porque ese es el intervalo de trabajo, de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado. En este caso nos queda la integral entre 0 y 1 de la raíz cuadrada de 1 más raíz de x sobre raíz de k al cuadrado. Si le vamos al cuadrado, entonces dentro de la raíz obtenemos la integral entre 0 y 1 de la raíz cuadrada de 1 más x sobre k. ¿Sí? Entonces, esta integral es directa si usamos el cambio de variable u igual a 1 más x sobre k, obteniendo entonces 2k tercios por 1 más x sobre k elevado a 3 medios, y eso evaluado entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, al evaluar, obtenemos que nuestra longitud L está dada exactamente por 2k sobre 3 por 1 más 1 sobre k elevado a 3 medios menos 1. Aquí tenemos nuestra longitud, ¿sí? La destacamos porque la vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, queríamos inicialmente que esta longitud L fuese exactamente 2k tercios por raíz cuadrada de 8 menos 1. Por lo tanto, aquí tenemos una ecuación, o sea, tenemos una relación entre la longitud L dada por la fórmula y por el valor que nos pedían que fuese igual. Entonces, igualamos estos valores y nos damos cuenta que lo primero que podemos hacer es eliminar el 2k tercios, ya que está multiplicando a ambos factores en el lado izquierdo y derecho de la ecuación. Después podemos eliminar el menos 1, ya que está sumando a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, obtenemos que 1 más 1 sobre k elevado a 3 medios es exactamente igual a 8, ¿sí? Resolviendo la ecuación, obtenemos entonces que k es igual a 1. Por lo tanto, este es el valor que satisface la condición. ¿Qué condición? Que la longitud de la gráfica de la función en el intervalo 0,1 sea igual a 2k tercios raíz de 8 menos 1. Vamos a dejar ahí desarrollo completo del ejercicio, pues si alguien quiere sacar un print de pantalla. Ya muchachos, aquí les dejo entonces algunas aplicaciones de la integral definida. Ante cualquier duda, ya saben, me contactan a través de la plataforma. Que estén muy bien. Chau, chau.